y profesor de la UAM Xochimilco. Damos también las gracias a Luis Herrán Ávila, él es profesor de Historia en la Universidad de Nuevo México. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Qué tal, Harim? ¿Cómo estás? Gusto en verte. Gracias. Harim, comienzo contigo, Harim, para preguntarte acerca de este tema. ¿Las Fuerzas Armadas de México realmente son incorruptibles? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son los ejemplos positivos, negativos que tenemos en este tema, Harim? Bueno, buenas tardes otra vez, Julio, Luis. Bueno, podría empezar diciendo esto. Las actuales Fuerzas Armadas que tenemos en México como organización se remontan a las primeras décadas de este siglo. Recordemos que tras la derrota final de Victoriano Huerta en 1914, el antiguo ejército porfirista se deshizo. Bueno, de hecho, el Estado porfirista desapareció y después los generales revolucionarios poco a poco van construyendo un nuevo Estado y como parte de la construcción de ese Estado se crean unas nuevas Fuerzas Armadas, distinta a lo que fueron las Fuerzas Armadas porfirianas. Digo, para empezar, los generales que las fundieron sus ascensos en el campo de batalla de origen clase media popular, y desde mediados de los años 20 y hasta los años 30 se van a ir eliminando poco a poco los distintos ejércitos revolucionarios que servían a las órdenes de sus jefes o de caudillos regionales. Bueno. Podemos decir un ejército revolucionario que, bueno, digamos, va a ser distinto a otros ejércitos latinoamericanos porque en un primer momento. Bueno, estamos teniendo problemas de comunicación. Harim Gutiérrez, déjame ver. A las oligarquías porfiristas, pero digamos. Bueno, vamos a dejar un poco ahí a Harim. Vamos a ver cómo podemos estabilizar un poco el internet. Vamos, mientras tanto, con Luis Herrán. Luis, ¿qué hay sobre esta discusión tan generalizada acerca, pues, de la Guardia Nacional ahora integrada a la Sedena? Lo que se habla de que es una corporación, las Fuerzas Armadas, con una gran respetabilidad social y que eso nos ayuda a plantear que puedan evitar la corrupción como tales. ¿Qué opinas, Luis? Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Me parece que es, digamos, uno quisiera pensar que ese es el caso, ¿no? Que las Fuerzas Armadas son, digamos, la institución no solo más aceptada por la ciudadanía, pero también un ejemplo de moralidad y de rectitud, ¿no? La realidad, digamos, no es necesario hacer unas investigaciones muy profundas para ver todas las manchas que tienen las Fuerzas Armadas en su desempeño, digamos, en las últimas décadas. Lo que a mí me preocupa, digamos, el tono con el que desde la presidencia nos afirman que los casos, si existen todavía casos, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos, que son cosas excepcionales y que eso no debería ir en detrimento de la labor que realizarían las Fuerzas Armadas en general, incluyendo la nueva Fuerza Armada que será la Guardia Nacional. Digamos, hay muchos ejemplos. El problema es que, digamos, como esto se ha manejado como un proyecto fundamental para la estrategia de seguridad que está planteando el presidente, la disidencia o la crítica de distintos actores políticos o de nosotros como observadores o del periodismo, etcétera, se toman esencialmente como una especie de reto, ¿no? al programa general de la Cuarta Transformación, lo cual me parece
no solo injusto, sino también contraproducente, ¿no? Porque se cierran los oídos, sobre todo en presidencia, se cierran los oídos a voces que por lo menos estamos tratando desde nuestras muy humildes tribunas, en redes sociales o en estos espacios que se nos dan, de llamar la atención, ¿no? A los problemas que puede haber en expandir o sobreexpandir el papel de las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad y básicamente simplemente expresar esas preocupaciones, ¿no? Me parece que ahí de fondo lo que hay es un problema que ya se ha platicado mucho respecto al gobierno actual, que es la poca tolerancia que hay hacia la disidencia, la crítica, incluso la crítica más suave y más matizada que viene desde dentro de las izquierdas o del morenismo. Bien, Luis. Leí en uno de los tweets que has comentado, que has puesto sobre este debate que se está dando, decías que las Fuerzas Armadas históricamente no son propicias, no les gustan y son propicias para los controles democráticos civiles. ¿Es así, Luis? Pues sí, yo diría, digo, habrá quienes quizás disientan de mí, pero digamos, haciendo una revisión muy somera de la historia de las Fuerzas Armadas en México, lo que vemos es que, y quizás esto es lo que Harim estaba tratando de exponer, es que, digamos, las Fuerzas Armadas actuales tienen históricamente un origen revolucionario, ¿no? Pero hay un proceso que se da sobre todo a mediados del siglo XX, que es el proceso de la llamada civilianización, ¿no? O el civilismo del nuevo sistema político, cuando el PRM, el PNR y luego el PRM se transforman en el PRI, que es la idea de acotar los espacios que tienen los militares, particularmente en las secretarías y, por supuesto, en el Ejecutivo, ¿no? El cambio de presidentes militares al primer presidente civil con Miguel Alemán fue muy importante en ese sentido. Lo que las investigaciones históricas apuntan es que esto es, digamos, es un proceso un poco engañoso porque los militares realmente conservaron muchísimo poder, siguieron teniendo una voz muy fuerte dentro del sistema político y a partir del alemanismo los militares se colocaron en otros ámbitos de la administración civil y conservando o también, digamos, formando parte de este nuevo sistema político en el cual, digamos, los intereses sectoriales, los intereses económicos también juegan un papel importante. Ejemplos, hay muchos de generales, comandantes de zona en distintas partes del país que aprovechaban sus asignaciones en estas zonas para hacer negocios, ¿no? Y esto no es una cosa nueva, ¿no? Es muy claro que formar parte de las Fuerzas Armadas puede llegar a ser un gran negocio en términos de actividad económica, en términos de mordidas, en términos de el papel que pueden llegar a jugar estos personajes como digamos, como polos de poder local, ¿no? Entonces, esta es una dinámica que a mi parecer no ha desaparecido y la otra cuestión que va relacionada a esa digamos, historia poco comentada de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas es esto de la transparencia, ¿no? Las Fuerzas Armadas son una institución muy reacia a la transparencia, a la rendición de cuentas. Es parte de, digamos, de su ADN como institución. Y en parte, el problema es que desde presidencia y desde otros actores políticos oficialistas se está reforzando esa idea de las Fuerzas Armadas incorruptibles, en los que la crítica no vale o es una crítica que simplemente busca restarle puntos al gobierno actual, ¿no? Cuando sí. Lo que vemos si revisamos, digamos, los trabajos de la gente que ha estudiado esto es que la cuestión no es tan sencilla y que aún si la ciudadanía
ve a las Fuerzas Armadas como la institución más confiable. Estaba viendo la cifra, era algo así como el 60%, ¿no? Digamos, aún así hay un 40% que no podemos desestimar de gente que no las considera necesariamente a una institución confiable. Habría que quizás, digamos, son juegos de números, ¿no? Pero lo que yo veo es como una ambivalencia más bien, ¿no? Sí. La gente aplaude el papel de las Fuerzas Armadas en cuestiones como, digamos, la seguridad o cuando hay desastres naturales, pero también estamos conociendo más pues la historia, incluso la historia reciente, como en el caso de Ayotzinapa, en que las Fuerzas Armadas cumplen un papel, por decirlo menos, digamos, terrible, ¿no? Claro. Bien, gracias Luis. Vamos a ver si ya podemos. Harim ya está por aquí. Vamos a ver si ya se recupera la comunicación. Harim, estabas hablándonos de la integración, pues, de este ejército clase mediero y urbano. Adelante, por favor. Sí, bueno, podrían continuar donde me quedé diciendo. Efectivamente, en sus orígenes, el ejército mexicano, el actual, sí era un ejército popular, no lo discuto, pero también hay que decir que el que sea un ejército popular no garantiza en sí que sea un ejército honrado, en el sentido de que es incorruptible y de que no aprovechen los militares su posición de poder para un beneficio personal. Bueno, podemos recordar los mismos chistes que hacía el Álvaro Obregón, de que él era el general más honrado de la revolución porque nada más tenía una mano para robar y los demás lo hacían con dos. Bueno, diremos que no se puede sostener históricamente que el ejército a lo largo del último siglo haya sido incorruptible. Incorruptible, bueno, digamos, no lo era en épocas de la revolución y no lo fue después. Tenemos casos muy notorios, como por ejemplo un militar, el general Raúl Caballero Aburto, que fue gobernador de Guerrero a principios de los años 60 y cuyo mandato le fue puesto un fin mediante la desaparición de poderes a merced, bueno, gracias a un movimiento estudiantil y popular que se realizó contra él, que era un militar muy, digamos, conocido por sus actos de corrupción, conocido por sus actos de represión, y podemos también ver otros ejemplos como otro que se puede citar es del general Absalón Castellanos Domínguez, gobernador de Chiapas, que en 1994 fue tomado prisionero y juzgado por el EZLN. Y luego también otro ejemplo que citaba yo hace poco en redes sociales es uno, bueno, que ha vuelto a ser de actualidad por la reciente, bueno, por la reciente captura de Rafael Caro Quintero, de que este personaje en los años 80 en Chihuahua era capaz de tener un rancho enorme, el Búfalo, con cientos de hectáreas sembradas de marihuana, con miles de peones cosechándola y con camiones que la llevaban a Estados Unidos, y al parecer las autoridades militares de Chihuahua no se habían dado cuenta. Digamos, hay mucha información anecdótica o que se puede consultar en la prensa durante el siglo XX, donde se involucra a militares con actos de corrupción. Y desde luego que desde que los militares empiezan a ser empleados en el combate hacia el narcotráfico, hacia el cultivo de drogas ilícitas. Ajá, bueno, pues seguimos ahí con estos problemas derivados del Internet. Ya sabe usted que contratamos un buen... Ahí está ya, Harim. Sí. Bueno, y entonces continuó con esto. Luego también otra cosa que no, creo que no se puede sostener del discurso de López Obrador es cuando califica al ejército como una entidad que no... Bueno, vamos a ver si podemos recuperar esto por la vía telefónica con Harim, porque de otra manera vamos a estar aquí con muchas interrupciones y no vamos a poder lograr darle continuidad a la argumentación. Luis Serrán, tú eres historiador especialista en la derecha latinoamericana. Este tipo de acciones como las que estamos viviendo, de esta aprobación de una nueva forma legal de la Guardia Nacional, están implicando también un debate muy peculiar.
fuerzas de derecha que antes apoyaron la militarización con Felipe Calderón, ahora sacan la pancarta de no a la militarización y reprueban lo que se está haciendo. Y parte de una izquierda que antes rechazó ese proceso de militarización y lo denunció e hizo marchas, protestas y activismo, ahora defiende este proceso. A la luz de la experiencia histórica, estos procesos terminan beneficiando más al ala derecha en política e ideología, al ala izquierda. ¿Y qué opinas de este debate tan peculiar entre derechas e izquierdas recolocadas en nuevos ángulos? Es una muy buena pregunta, Julio. En efecto, digamos hay esta idea de que se está politizando el debate, cual es como un poco redundante, porque por supuesto que esto es político, ¿no? La derecha o ciertos grupos que antes apoyaron la estrategia por ejemplo, de Felipe Calderón, el argumento que están utilizando es el miedo a la concentración de poder y el del uso, el uso faccioso, sobre todo políticamente, de las instituciones de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas. Y por supuesto aquí vienen estos miedos, estos demonios del chavismo, de cómo ese régimen logró, cooptar esencialmente al ejército venezolano y convertirlo en el principal pilar del sistema que está hoy que existe en ese país, ¿no? Lo cual es cierto, que el caso venezolano es un caso ahí para llamar la atención, pero, de nuevo, se trata de una estrategia de miedo, ¿no? Que están tratando de utilizar. Por el lado de la izquierda o Morena, lo interesante es que lo que yo alcanzo a ver es que están diciendo, bueno, es que esto no es una militarización tal cual, y aún si lo llamamos militarización, es una militarización buena, porque finalmente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, es una persona recta que no va a utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir, y que, con estos principios de incorruptibilidad y de moralidad en la administración pública, esto, se va a permear también la conducta de las Fuerzas Armadas. Esto, es una lista de buenos deseos, ¿no? El problema es que no podemos, yo soy partidario de dudar, la duda sana, ¿no? Y de poner ciertos contrapesos a la actuación, sobre todo en el ámbito de seguridad pública y de cuestiones de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por la historia que tenemos, donde ha habido abusos de derechos humanos, corrupción, complicidades, y ahí hay que decirlo también, complicidades entre autoridades civiles y las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, es una cuestión, se puede ver la división entre izquierda y derecha, y yo creo que ambas posturas tienen mucho de criticable y al mismo tiempo tienen mucho de cierto, ¿no? El miedo a la concentración de poder me parece legítimo, no lo comparto al 100%, pero es legítimo. Y el argumento de la izquierda de que este es un proceso de transformación y que el ejército o las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado, también hay algo ahí cuestionable, ¿no? Ahora, en el ámbito latinoamericano, efectivamente hay historias, ¿no? De dictaduras militares, etcétera. Pero también hay, por ejemplo, un caso que me interesa mucho estudiar a mí, que es el de Colombia, en el cual también, en los años 60 se pasó la Policía Nacional, que era una institución nueva, se pasó a manos del Ministerio de Defensa o el Ministerio de Guerra, como se llamaba en ese entonces, lo cual causó muchos problemas, precisamente cuestionamientos sobre el papel que iba a jugar la Policía Nacional, y efectivamente a lo largo del conflicto colombiano, sabemos de varias décadas, la Policía Nacional jugó un papel muy cuestionable en violaciones de derechos humanos, abusos, etcétera, etcétera.
Otra cuestión, por ejemplo, fue que se empezó a expandir el código militar para lidiar con cuestiones de seguridad pública. Por ejemplo, la gente, los ciudadanos comunes y corrientes podían ser puestos, juzgados en un consejo verbal de guerra, ¿no? O sea, tú como ciudadano te juzgaban los militares y por supuesto eran juicios sumarios y con penas muy fuertes, ¿no? Este no es el caso de México, ¿no? Pero siempre es, digamos, queda la pregunta de hacia dónde vamos con esta expansión y hasta qué punto vamos a ser capaces, o será capaz, digamos, el sistema político, de asegurarnos a los ciudadanos, pero también de asegurarse como Estado de que haya ciertos seguros, ¿no? Ciertos, de nuevo, contrapesos para que esta situación, que por cierto el gobierno ha dicho es una situación excepcional, que no se convierta en la norma, ¿no? Sí, porque bien. esa es mi preocupación, creo, fundamental, ¿no? Esta es una excepción, es una situación de emergencia, pero la Guardia Nacional está ahí para quedarse y esta subordinación a la Secretaría de la Defensa Nacional así va a ser ya siempre. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿cuándo se acaba la excepción y cuándo se acaba la emergencia? Gracias, Luis. Vamos, déjenme ver, todavía no está Harim. Vamos a, o a ver, está por aquí, pero corremos el riesgo de que se vuelva a cortar. Mejor vamos a intentar por la vía telefónica, como me estaban diciendo, para tratar de tener menos problema. En fin. Bueno, pues mira, Luis, quién sabe qué relajos se han armado aquí con la tecnología. Ya sabes que siempre hay un problema constante. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a terminar esta parte y luego por teléfono vamos a contactar a Harim ya en lo individual para seguir adelante. Luis, por favor, lo que quieras agregar en esta reflexión tuya sobre lo que está sucediendo en este tema de la Guardia Nacional en México, por favor, Luis. Sí, he estado, digamos, aunque no estoy dentro de México, que trabajo acá en Estados Unidos, he estado siguiendo con mucho interés, de nuevo, el tema por cuestiones, digamos, por mis intereses académicos, pero también, por supuesto, porque, digamos, el debate está por todos lados, ¿no? En la prensa, en medios como el tuyo, en redes sociales, etc. Y es muy interesante, de hecho he aprendido mucho de ciertas conversaciones en redes sociales en los cuales lo que he notado es que efectivamente, digamos, a lo mejor estoy diciendo algo muy obvio, es un tema complejísimo, ¿no? Esto de la creación de la Guardia Nacional, su subordinación a la Sedena, y después cómo se inserta esto en una estrategia de seguridad que, por cierto, aún no nos queda muy clara, ¿no? Y una de los aspectos que más me han llamado la atención es esta cuestión de lo que algunos llaman el problema de darle seguridad jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas. Este es un tema más viejo, ¿no? Yo recuerdo en los años de Calderón se usaba exactamente esa misma frase para, digamos, tratar de contener las críticas hacia la estrategia de seguridad, ¿no? La militarización completa de la guerra contra el crimen organizado, etc. Y esta idea de la seguridad jurídica es muy interesante porque lo que hay realmente son muchos espacios grises jurídicos, muchos espacios nebulosos entre la ley de la Guardia Nacional, entre, por ejemplo, el código militar. Digamos, hay varias piezas de legislación que aunque parecen acotar, digamos, la función de los militares, o, por ejemplo, que a veces son muy específicas en los casos en los que los militares pueden ser juzgados o no por autoridades civiles, lo que vemos es que hay una separación, digamos, la ley puede decir muchas cosas, pero hay una separación, por supuesto, entre la ley y la práctica, ¿no? Y que aunque los militares tengan, digamos, sí pueden ser juzgados por tribunales civiles, es rarísimo, eso realmente lo vemos muy poco. Entonces hay, digamos, hay un fuero
un privilegio, una protección que tienen los militares, que jurídicamente es bastante limitada, pero que en la práctica, dada la complicidad de otras estructuras de gobierno, digamos, se vuelve realmente un escudo, ¿no? contra estos procesos legales. Ahora, lo que estamos viendo con las órdenes de aprehensión contra militares involucrados en el caso de Ayotzinapa, eso es como una especie de respuesta o un contraste, ¿no? Que yo lo vería como un desarrollo positivo. Pero de nuevo, quedan muchas preguntas, porque ¿qué va a pasar con la Guardia Nacional? Claro, pues sí, pues muchas preguntas y muchas respuestas en espera de. Así es que, Luis Herrán, te agradezco mucho esta posibilidad de estar hoy, viernes 16 de septiembre, en este programa donde procuramos analizar y tener estos puntos de vista sobre lo que está pasando en el país. Te agradezco mucho, Luis, y seguimos en contacto.